en la carrera militar, pues quizá habría que destacar el atentado de ETA en 1986 en el autobús de quienes estábamos realizando el curso de circulación y tráfico, en el que murieron instantáneamente 12 compañeros. La política Vox es un poco la política más a la izquierda de la izquierda que se ha inundado prácticamente Occidente, procedente de Estados Unidos en los últimos 20 años, ¿no? Y que hemos, pues que es la que abarca todo aquello de la ley transgénero, de el lenguaje inclusivo, las políticas identitarias. Entonces, se saca dinero con todo ese tipo de ideologías, extrema izquierda, extrema derecha, ¿sabes? Son movimientos sociopolíticos. Yo tengo la percepción de que cada reforma legislativa descriminaliza. O sea, no hay reformas que endurezcan, no hay reformas que... O sea, cada reforma del Código Penal, que recuerdo yo desde que estoy en esto, va despenalizando, va descriminalizando. ¿Todo esto crees que viene dentro del movimiento woke? Para una persona que eludir tu responsabilidad y decir, no. Yo soy víctima de esto, yo soy víctima de aquello, y yo ya tengo mi victimización, yo ya quiero mi psicología, yo ya quiero mi psiquiatría, yo ya quiero mi medicación, y yo ya quiero alguna ley que me proteja. Señores, así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Entonces, el incremento de los suicidios y de las patologías como depresiones que mencionabas, creo que son muy complejas y que tienen que ver con el modelo cultural en el que estamos inmersos, con la comercialización de la salud mental y con la comercialización de cada uno de nosotros como individuos, porque nos hemos convertido, aunque no nos demos cuenta, cada uno de nosotros nos hemos convertido en un producto. Ya no somos seres humanos interdependientes, somos un producto. Lo que sí que me gustaría contarte un poco más, Sí. sí te apetece, es un poco hablar de los templarios, que yo creo que vamos a dejar un poquito al margen la política, que si quieres, yo estoy dispuesto a hacer un programa de política que dure 5 horas. Empezamos. Nuevo episodio de nuestro podcast y hoy tenemos con nosotros a Paco Pavón. Paco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Óscar, y muy buenos días a todo el mundo que nos esté escuchando o viendo. Paco, yo sí que te conocí a través de redes sociales y vi tu perfil y creo que era un perfil que me encajaba bastante en el canal. Y, oye, y en primer lugar, pues agradecerte que desde el primer día siempre me has respondido a todas las llamadas, agradecerte que has aceptado la invitación. Y a partir de aquí, pues para el que no te conozca, pues cuéntanos un poco quién es Paco. Muy bien. En primer lugar, gracias a ti por tu interés, por la invitación y sobre todo por darme la oportunidad también de dar un poco a conocer quién soy y qué es lo que realizo. Pues como bien decía Óscar, mi nombre es Paco Pavón, soy militar, guardia civil retirado. Mi vida profesional ha transcurrido, por lo tanto, totalmente en la Guardia Civil. Entré como hijo del cuerpo. Eh, y nada más, empecé muy joven en esta carrera militar, me crié en cuarteles de la Guardia Civil. Mi padre nos ofreció una educación bastante espartana y a partir de ahí, como hitos quizá en la carrera militar, pues quizá habría que destacar el atentado de ETA en 1986 en el autobús de quienes estábamos realizando el curso de circulación y tráfico, en el que murieron instantáneamente 12 compañeros. Quizás ese es uno de los hitos que más marcó la vida, en todos los ámbitos de todos los compañeros que formábamos parte de aquel curso. De hecho,
mantenemos un grupo de amistad que ha perdurado desde entonces y ese ha sido el principal motivo que nos ha unido. Más allá de eso, mi vida profesional ha transcurrido en los ámbitos de circulación de tráfico, investigación, servicios de información y nada más, así hasta la época de mi retiro. También con servicios especiales, pero siempre desde un punto de vista operativo. Esto en cuanto a mi historia profesional. En cuanto a mi formación académica, pues me gusta mucho la historia, por eso he escrito uno de los libros muy ambientados en la Edad Media. Soy medievalista, especialista en simbología del arte románico. También soy criminólogo, especialista en psicología de la delincuencia. Esto suena muy largo, así que lo vamos a resumir un poco. Y también tengo estudios universitarios de máster, tanto en sociología como en ciencias políticas, como en filosofía práctica. Desde mi retiro me he dedicado fundamentalmente a la psicología y a la filosofía, pero esencialmente a la filosofía, que es a lo que me dedico actualmente, y es a la filosofía práctica, y es un poco aplicar a todas aquellas personas que necesitan consejo o asesoramiento, toda esta experiencia personal y profesional que he adquirido, más la formación académica, y entonces pues doy mentorías filosóficas. Más allá de todo esto, me gusta mucho escribir, siempre he escrito. Actualmente tengo publicadas 3 novelas y 3 ensayos, tanto tanto políticos como de arte románico, y sobre todo las novelas, entre las que hay que destacar relacionado con el mundo profesional y con todo lo que tiene que ver con lo militar, pues sería Templario, que es una de las novelas que además creo que es por la que tú me llegaste a conocer. Sí, Y la novela se titula La última guardia, confesiones y redención de un templario. Y hasta aquí, esta es mi presentación, que creo que me he alargado un poco, no, pero no, no. así Por es. eso te decía yo que preséntate tú, porque yo de todo esto no me voy a acordar, que son muchas cosas. Yo tampoco me acuerdo a veces. Mira, me ha llamado la atención lo del atentado. ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad fue? El atentado fue en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana, en 1966. Y bueno, supongo que forma parte de la memoria colectiva. Aunque es verdad que en aquellos entonces la sociedad española todavía no era muy reaccionaria en cuanto a los atentados de ETA. Ese rechazo popular, incluso en la sociedad vasca, surgiría bastante después, sobre todo con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Mm, Y en aquellos momentos, pues bueno, pues fue un atentado que quizá la población en general no recuerde tanto, pero desde luego fue muy traumático, porque todos éramos pues, chavales muy jóvenes, entre sí, 18 o 20 años en general, ¿no? Y francamente aquello pues marca un antes y un después, ¿no? Después, mm, el hecho de tener que reconocer a compañeros tuyos prácticamente no, mutilados, ¿no? Pues es quiero decir, al suponer ¿cómo te diría yo? Iba a decir un trauma personal, pero realmente de lo que se trata es de superar ese trauma y un poco después comprender que al fin y al cabo el servicio a la sociedad implica también eso muchas veces, ¿no? Implica ya, el sacrificio personal y la mm, entrega de la vida, y muchas veces pues en contra incluso de muchas posiciones políticas que a veces no se comprenden, pero que son las que son, y que finalmente al final de lo que se trata es de fortalecer la democracia, fortalecer la convivencia, y mm, de que podamos tener pues una convivencia en paz en toda España, ¿no? mm. Y creo que eso es al final lo que nos puede enorgullecer a todos aquellos que hemos dedicado gran parte de nuestras vidas al bien común de todos los españoles. Yo te lo digo porque estuve
estuve en Zaragoza hace poco y también vi un muro en la pared donde un atentado, pero pasa que ahí eran jóvenes militares que estaban en la Academia Militar de Zaragoza. Y Mm, también hubo un atentado sobre un autobús de que iban a la Catedral del Pilar, y fue por allí, fue por allí. Por eso te lo decía, por si era ese, que de hecho no, me llamó mucho la atención. no. Eh, Empiezas como polilla. No exactamente como polilla, como hijo del cuerpo, a los 18 años. Hay dos opciones, en aquella época había dos opciones. Una era, Sí, es verdad, como polilla, mm, que entrabas prácticamente a hacer lo que era el instituto sí, en el colegio de Valdemoro y después ya pues, salías de Guardia Civil o con opción a galones, que se decía entonces, los polillas más avispados. mm, Y la otra opción era aquellos que éramos hijos del cuerpo, como era mi caso. Entonces, en lugar de hacer la mili, que era obligatoria entonces, pues podías presentarte sin necesidad de tener el servicio militar a la Academia de la Guardia Civil mm, e ingresar como hijo del cuerpo y hacer la mili, lo que era el equivalente al servicio militar, ya dentro de las academias de la Guardia Civil. mm. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cómo podemos? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues muy buenos, francamente muy buenos. Date ¿En cuenta en qué que en qué año fue, Paco? ¿En qué año empezaste? en 1984-85 ha llovido mucho. Ha llovido algo, ha llovido algo. Y la verdad es que los inicios fueron muy buenos. Quiero decirte en el sentido de que, bueno, yo he sido, como os decía, criado y educado en cuarteles de la Guardia Civil en distintas provincias de España, pues recorriendo los destinos que iba teniendo mi padre, con lo cual uno se habitúa desde niño pues a no tener esa referencia del colegio habitual, de los compañeros habituales y del entorno habitual, ¿no? Entonces te acostumbras desde niño a ir cambiando de provincias, a ir cambiando de colegios, a ir cambiando de gente, a ir cambiando de costumbres, con lo cual desde niño empiezas a tener un concepto de la vida quizá mucho más amplio, en el sentido de que te ves obligado a conocer a muchas más personas, a empatizar con muchas más personas desde niño y yo creo que esto te va dando un carácter bastante más cosmopolita, por así decirlo, una mentalidad mucho más abierta en Mm. el sentido pues, de que conoces muchas costumbres diferentes y incluso formas de hablar diferentes, ¿no? Y nada más, la verdad es que educarse en cuarteles durante los años 60 y 70 pues es una idiosincrasia que cualquiera de nosotros puede imaginar bien, ¿no? Eran minis, hoy día no tanto, pero en aquella época eran sociedades, sociedades limitadas, en el sentido de que era una vida diferente dentro del resto de la vida de todos los pueblos en los que mi padre estaba destinado, ¿no? Y dentro de los cuarteles pues se forma esa caballería distinta, ¿no? Pues con mucha normatividad, con mucha jerarquía, con esfuerzo, con trabajo, con exigencia y, como te decía antes, con modos de vida muy espartanos. Porque evidentemente quizá muchas personas no lo sepan, otras sí, pero vamos, la vida de los guardias civiles entonces y probablemente ahora también, pues era bastante sencilla, más que nada porque los ingresos son muy bajos y muchas veces lo que motivaba tanto a mi padre como a su hermano, como a mis hermanos, como a mis primos a ser guardias civiles, pues es una cuestión casi vocacional, ¿no? En cualquier otro sitio podrías haber ganado más dinero, ¿no? El No sé si con esto te vale o quieres que amplíe un Sí, poco sí, más. sí, 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 sí. Eh, Años 80, la década de plomo. ¿Cómo se vive esto y cómo toma uno la decisión de formar parte del cuerpo, sabiendo lo que está pasando? ¿Cómo te puede influir eso para tomar la decisión? A ver, pues sabiendo lo que está pasando, no precisamente por lo que está pasando, es una de las cuestiones que te inducen y te convencen a querer dedicarte a eso, asumiendo todos los riesgos, pero sobre todo por ese concepto que te decía antes de solidaridad y de fraternidad con la sociedad.
¿no? Es un poco decir, quiero hacer todo lo que esté en mi mano por la paz y quiero hacer todo lo que esté en mi mano porque la gente esté a salvo, porque la gente se sienta segura y, y por hacer la vida más fácil a todos los ciudadanos. En aquella época, pues es verdad, mi primer destino fue en el norte de Burgos y bueno, pues era un ambiente en aquellos mediados de los 80, un ambiente en el que tanto ETA como los movimientos independentistas vascos tenían una presencia muy potente en aquella zona limítrofe entre Burgos y Bilbao. Y bueno, pues no es fácil, no es fácil. Yo creo que sería muy bueno que la sociedad, que todos nosotros no olvidásemos eh, la admirable, la admirable resistencia que tuvieron la mayor parte de los ciudadanos vascos, eh, porque estaban sometidos realmente a una tiranía, no solo a una tiranía terrorista, sino a una tiranía ideológica y social que les impedía expresarse libremente en los bares, caminar libremente. Y ya no hablo de los militares, no hablo de los guardias civiles, que ya eran el enemigo público número uno, junto con la policía, los militares, cualquier cuerpo, cualquier persona, incluso los chinas, cualquier persona que perteneciese a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era un objetivo para ETA, ¿no? Pero también era un objetivo todos aquellos que eran demócratas y que luchaban abiertamente por la democracia y eran asesinados, políticos, empresarios, la extorsión. Y a mí me gustaría, y lo hago, ¿eh? Y lo digo también cuando hablo de Cataluña, porque yo soy un gran enamorado de la idea de España, me encantan todas las regiones de España, me encanta la pluralidad que tenemos. Soy profundamente demócrata y profundamente social. Y tanto cuando hablo de aquella época en el País Vasco como en otras, en Cataluña, me gusta, me gusta y quiero reforzar la idea de que no se generalice. Cuando a veces en este estado de polarización absoluto que tenemos y en el que parece que queremos romper cada vez Sí, más este centro de convivencia, eh, por ese centro de convivencia, y me gusta destacar, repito, a todas esas personas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, en los años 80 y ahora y a lo largo de la historia, pues están sometidas a una verdadera tiranía ideológica en el que la libertad de expresión no se respeta, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo aquellas personas que están convencidas de dogmatismos y extremismos, hablan mucho de libertad, de democracia, de ya, derechos, sí. y en realidad están haciendo un uso falaz de todos esos conceptos, porque la verdadera democracia no es esa, y la verdadera libertad es respetar la libertad de todo el mundo en igualdad de condiciones. Esa es la verdadera libertad. Pero todas esas personas que realmente son demócratas y luchan por la democracia en Cataluña, en el País Vasco, o sea donde sea, eh, están sometidas a esa presión que los demás en el resto de España no conocemos bien. No. Sí, lo vemos así un poco por fuera y podemos intuirlo, pero no sabemos lo que es estar en un bar, en una reunión, y que no te atrevas, no puedas expresar tu opinión porque sabes que vas a ser atacado inmediatamente o que vas a ser condenado al ostracismo social, al ostracismo político o al ostracismo periodístico, ¿no? Entonces, por eso, por poner en valor el esfuerzo de todas aquellas personas anónimas, que son millones de personas anónimas, que se empeñan en defender la verdadera democracia, la verdadera libertad y la verdadera paz
y la convivencia. Sí, nosotros, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como todos aquellos que se dedican a, labores humanitarias, sean las que sean, es decir, Cruz Roja, voluntariado, personas de ONG, es decir, no son solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel estatal, a nivel autonómico o a nivel local, que son todas tienen exactamente la misma finalidad, ¿no? Proporcionar esa garantía de convivencia entre todos los ciudadanos y esa ayuda al necesitado y esa ayuda ante la emergencia. Todo esto ya se sabe que es así, que es nuestra responsabilidad y que es la opción que hemos tomado. Así es. Lo hacemos por vocación. Óscar, yo no sé si estoy hablando demasiado y tenemos No, que tranquilo, terminar, tranquilo. pero Tú habla lo que tengas que hablar. Yo cuando tenga, tranquilo que yo no me voy a cortar. Yo cuando tenga que interrumpirte, te interrumpiré. Por eso no te me, pa- preocupes. Mira, me parece perfecto. yo he estado recientemente en el País Vasco y en Navarra y el ambiente sigue. Y sigue. Mira, por ejemplo, yo he visto más banderas de Palestina eh, estas navidades que en el País Vasco y en Navarra que de cualquier otra, de cualquier otra nación o comunidad. Todos los balcones llenos de banderas de Palestinas, todo lleno de carteles, todo lleno de propaganda. O sea, el ambiente sigue. El ambiente sigue y después otra cosa que has dicho, que lo que te ha hecho vivir a ti el cambio de destino de tu padre, que has viajado por toda España, pues realmente lo que hace eso es que te enamores de tu país. Porque hay mucha gente que no ha salido de su casa y se cree que todos estos discursos se los cree. Y realmente cuando viajas, conoces todos los rincones del país, conoces las otras gentes, las otras costumbres, es que te enamoras y quieres formar parte de este grandísimo país. O sea, es que Sin duda, sin duda. Como decía Unamuno, el nacionalismo se cura viajando. Y en cuanto a lo que has mencionado de las banderas de Palestina, a mí me parece muy bien. Quiero decir, como demócrata, y te lo digo en serio, a mí me parece muy bien que uno adopte la defensa de los palestinos o que otros adopten el apoyo a la política israelí. Quiero decir, la nobleza y la grandeza de la democracia está en eso, en que es capaz de admitir en su seno todo tipo de manifestaciones. Pero la diferencia es esta. La diferencia es que es la propia debilidad de la democracia. Algunas veces admitir en su seno movimientos despóticos o pensamientos muy dogmáticos debilitan normalmente la democracia. Entonces, quizá hemos estado en un periodo de unos 20 años, probablemente los últimos 20 años, en el que las políticas identitarias, es decir, de los grupos minoritarios identitarios o, en este caso, la defensa del movimiento palestino, no está mal, vuelvo a repetir, no está mal, por supuesto que debe ser así. El problema es cuando se constituyen en excluyentes. ¿A qué me refiero? A cuando creemos que todo lo demás es enemigo de nuestra identidad. No es así, no es así. No es así. Quiero decir, las políticas identitarias están bien, como todas las demás, pero mucho más importantes para un Estado, para una sociedad avanzada, mucho más importante desde mi punto de vista que las políticas identitarias son las políticas comunes, las políticas del bien común. ¿A qué me refiero cuando hablo de las políticas del bien común? Pues que tenemos que tener eh, ética en la sociedad. Ética. No todo vale, no es verdad. El relativismo de que todo vale, que todo da lo mismo y que todo es igual de bueno, no es verdad. no es así. No es verdad. Hay unas cosas que son mejores que otras, hay unas cosas que son más valiosas que otras. Hay unos principios y unas virtudes personales que son muchos mejores que otras. Y eso es así. Y para eso está la ética. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que la respuesta debe ser una respuesta política, pero una respuesta política seria a nivel nacional, en el que precisamente
lo que se transmita al ciudadano sea la ejemplaridad pública. ¿A qué me refiero cuando hablo de ejemplaridad pública? Me refiero precisamente a esa ética, a que sean las instituciones y los políticos quienes den ejemplo, a que tengamos una justicia verdaderamente independiente y ejemplar. ¿Ejemplar en qué sentido? En el sentido de que cualquier político de cualquier partido, en cualquier cargo y a cualquier nivel institucional que cometa un delito o que se vea implicado en corrupción en tráfico de influencias, cualquier cuestión que esté perjudicando a esa institución, la justicia debe ser independiente y debe aplicar Ya. Uf. debe aplicar el derecho ejemplarmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a transmitir a la sociedad Mm. los valores sociales que, que nos van a servir para la convivencia. Pero si la justicia se ve invadida por el poder político y el ciudadano nos llega que no existe una verdadera justicia, porque a los poderosos no se les aplica igual o a los políticos no se les aplica igual, al final el ciudadano entiende que no hay justicia Claro. y que cada uno puede hacer lo que quiera. Mm. Entonces, por eso hablo de ética y por eso hablo de ejemplaridad pública, porque creo que para una democracia sana y para que un país avance y progrese, necesitamos que todos, cada uno de nosotros, independientemente de nuestras ideologías, tengamos confianza en las instituciones. Y yo creo que esa es una función política que es absolutamente Pues plausible. creo que hoy vamos justo por el camino contrario. Pero Bueno, pues yo creo que va siendo hora de que muchos de nosotros, muchos ciudadanos, empecemos, porque al fin y al cabo hablamos de la política como si fuese algo ajeno. ¿Sabes? ya. Ya decía Aristóteles que somos animales políticos, porque somos animales sociales. Mm, Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos mucho que decir, tenemos mucho que decir. De hecho, lo decimos en las urnas, pero es verdad que bueno, parece ser que el único ejercicio democrático que tenemos es el del voto cada 4 años ya. en todos los niveles, ¿no? Pero no, yo creo que hay un ejercicio democrático mucho más importante como este ahora mismo. Esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio de libertad democrática y es un ejercicio de libertad en el que una persona, yo en este caso y tú en esta entrevista, estamos diciendo públicamente y está escuchando mucha gente que queremos otro tipo de política. Mm. Queremos políticas éticas, queremos políticas ejemplares y Pues queremos yo creo que políticas justas. el camino va para que tampoco podamos hacer esto. O sea, porque Eh, son muchos los compañeros que a través de redes intentan transmitir un mensaje que no es el mensaje que se quiere escuchar y estos mensajes y estos canales terminan silenciándolos. O sea Bueno, que, no, me sonrío porque en mi caso, mi postura, como siempre, como has podido comprobar, es evitar la polarización al 100%. ¿Por qué? Porque estoy harto de polarizaciones. O sea, estoy harto de polarizaciones, tanto a izquierda como a derecha. Y dices tú, al final, ¿qué pasa? Pues que al final te quedas silenciado, al final no te escucha nadie. Bueno, claro, pues que no me escuche nadie, me da igual. Lo que no voy a hacer es preponderar o echar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque es muy fácil. O claro. sea, yo ahora mismo, si adopto una postura extremista, para mí es muy fácil. Es muy fácil hacerlo. Sé perfectamente cómo hacerlo. Tengo que decir 4 cosas que me sé muy bien y ya sé que me voy a ganar a un tanto por ciento de la población que está precisamente en ese punto ideológico polarizado. Pero es que si soy de izquierdas, también sé, y lo puedo hacer si me da la gana, Claro. decir 10 frases, exponer 10 ideas muy sencillas, que la gente las entiende muy bien, ¿sabes? Y sé que me voy a ganar a toda esa Sí, gente. sí, eso es fácil. Mira, Entonces, como es tan fácil, no voy a hacer eso. claro, Prefiero lo mira, difícil. te digo un dato, ¿vale? El, ah, el canal, el canal más viral en Argentina es del mismo tío que tiene 2 canales, uno de derechas y uno de izquierda. Perfecto. Entonces Y es la mi vivirá como Dios porque tendrá unos ingresos tremendos. o sea, mete caña por un canal a la derecha y mete caña por otro canal a la izquierda. Y ya está, y es Pero el mismo tío.
sea, no hace claro, falta. no, 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 Y yo igual que tú, mira, yo soy de grises. O sea, que no es todo ni a mí me encanta el gris, te lo he dicho antes, porque no es todo ni blanco ni negro. Oye, no. que el gris existe. Y A ver, y has dicho yo no sabía lo del tipo este de Argentina, que tiene dos canales, sí, cada uno orientado a una ideología extrema, pero es súper inteligente. Yo creo que el tipo debe de estar forrándose sí. a través de los canales y de las redes sociales. Entonces, esto me lleva a plantearme una cuestión. Yo creo que deberíamos siempre preguntarnos, cada vez que alguien nos cuenta algo, a mí me gusta la idea socrática de cuestionarnos. Es decir, siempre, fíjate, lo que me acabas de decir, a mí se me ocurre preguntarme, ¿quién es este tío? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué y por qué? Y entonces encuentras perfectamente la esencia economicista de todo esto. ¿Qué significa? Que las ideologías son también un producto, se han convertido en un producto. Claro. Entonces, efectivamente, para alguien, ya que hablamos de extremos, para alguien que utiliza una ideología eh, extrema, me da igual. Hablamos de derechas y de izquierdas como si fueran muy diferentes y en realidad tienen muchas más cosas en común. Las ideologías extremistas tienen muchas más cosas en común de lo que ellos mismos quieren reconocer. Porque si hay algo en común entre ambas ideologías extremas, es la coerción al contrario, la no comprensión del contrario, ¿vale? La anulación del relato contrario, ¿sabes? El no permitir que el otro exista. El, en el fondo pensar, pues mira, elimino a la mitad de la población y ya somos todos felices. No, mire usted, no. Eso no es verdad, es una gran falacia. Entonces, Pero es que en uno sin el realidad, otro no existiría, ¿no? hombre, claro, no existirían, pero es que además tienen muchos puntos en común, tienen Claro. muchos puntos en común. Por eso te digo que efectivamente es una rentabilidad. La política y más hoy en día, en la posmodernidad que le llamamos, pues se ha convertido en un espectáculo más. Y como tal espectáculo, al político, a los partidos políticos, lo único que les interesa y lo que esencialmente les interesa es aglutinar el voto. ¿Y cómo aglutinamos el voto? Contando la verdad, diciendo los verdaderos problemas sociales que tenemos en España, que son muy importantes los problemas sociales que tenemos en España, la pobreza, o sea, la auténtica debacle en la enseñanza pública, que estamos teniendo con unos niveles bajísimos, con unas leyes educativas que cambian cada dos por tres con cada gobierno. Esto es una auténtica burrada. Y esto de la ley de educación, lo pongo como ejemplo. Es decir, tenemos que tener a nivel de Estado, a nivel de España, unas normativas, unas leyes que sean consensuadas, que sean estables y que favorezcan a la mayoría de los ciudadanos, a la mayoría de los españoles en todo el Estado en igualdad de condiciones. Eso es una democracia. Lo demás no es, lo demás es un reino de taifas. Entonces, quiero decir, la política como espectáculo, a lo que conlleva es a la retórica. ¿Y la retórica qué es? La retórica es pues el arte de convencer al pueblo con lo que quiere escuchar, no con la verdad. Entonces, ¿qué se hace con los ciudadanos? Pues que se nos manipula de una forma muy sencilla, en general. En general, ¿por qué? Porque no estamos capacitados para tener pensamiento crítico. Entonces, nos conformamos con creernos 10 12 reglas como los 10 mandamientos o como, ¿sabes? O sea, la gente se aprende 10 reglas y de ahí no les sacas. De ahí no les sacas. Y no hay nada que razonar, no hay nada que dialogar, no hay nada que... Entonces, ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Pero vamos, yo creo que estamos derivando hacia una cuestión política Sí, y yo la verdad es que, como te he dicho antes, he escrito también un ensayo de crítica sociopolítica que se llama En casa del herrero, cuchillo de palo, que es un manual de política woke. La política woke es un poco la política más a la izquierda de la izquierda que se ha inundado prácticamente Occidente, procedente desde Estados Unidos en los últimos 20 años, ¿no? Y que hemos, pues que
es la que abarca todo aquello de la ley transgénero, de el lenguaje inclusivo, las políticas identitarias. Entonces, hago en ese ensayo una crítica bastante, con bastante criterio, creo yo, muy analítico, desde dónde procede esa ideología, cómo se forma, cómo se transmite a la sociedad, cómo además se mercantiliza, porque se saca dinero con todo ese tipo de Claro. ideologías. Pero a la vez también critico el neoliberalismo, que nadie se crea que critico el wokismo y que dejo a salvo el neoliberalismo más, más libertario, que también lo tenemos en el otro extremo, ¿no? Entonces, ambas corrientes ideológicas que están ahí luchando y que se identifican un poco también con esto que decimos de extrema izquierda, extrema derecha, ¿sabes? Son movimientos sociopolíticos, o sea, no te creas que es solo una ideología política, no, ahí hay muchas cosas detrás. Hay una opción cultural, hay una opción económica, hay una opción política y hay una opción comunicativa, ¿sabes? Es decir, es un compendio. No es todo tan sencillo como nos puede parecer. La verdad es que es complejo. Entonces, no quiero hablar de sociopolítica porque para eso ya está el ensayo. Y Vale, lo que sí que me gustaría contarte un poco más, sí, si te apetece, es un poco hablar de los templarios, que yo creo que vamos a dejar un poquito al margen la política, que si quieres, yo estoy dispuesto a hacer un programa de política que dure 5 horas. me lo creo. Estoy absolutamente, absolutamente ilusionado con esa idea. Es decir, podríamos hacerlo sin ningún problema, pero creo que ahora, sí, incluimos aquí las novelas que tengo publicadas ya 3 novelas, que una es La última guardia, que va de los templarios, a Hostias con la vida, que está ambientada en la movida madrileña de los años 80, y A bordo de mí mismo, que está ambientada en la época actual. Pero relacionado con el mundo militar, con el mundo de el servicio a los demás, quizá la que mejor cuadraría en esta entrevista sería La última guardia, que es el templario. Entonces, no sé si te parece buena idea que hablemos un poquito Sí, del templario. sí, mira, antes de hablar del templario, Venga, ¿por qué se te ocurre la idea de escribir un libro sobre templarios? Esto por cómo. vale. Pues es fácil, es fácil, es fácil. En primer lugar, como ya hemos comentado, tanto mi vida como mi crianza en Cortes de la Guardia Civil y como mi estudio de la Edad Media y sobre todo la simbología del arte románico, pues yo creo que ahí estaban todos los elementos para llevarme justo a la época templaria. Mi padre, entre otras cosas, también era miembro de la Orden de Malta. Esto puede sonar muy rimbombante, pero es algo meramente testimonial. Quiero decir, hoy día las órdenes militares de Malta, de Calatrava, además, pues son muy testimoniales y significan un poco un homenaje a esa historia de las órdenes de caballería y de las órdenes militares, perdón, que hubo sobre todo en la Edad Media, ¿no? Entonces, con este compendio y gustándome tanto escribir, pues decidí dar a conocer la vida de verdad de un templario. ¿Por qué digo la vida de verdad de un templario? Porque respecto a los templarios y al temple, hay una gran equivocación en la mayoría de las personas. Tú a alguien le dices ahora mismo, ¿qué te parecen los templarios? Entonces va a pensar en el gran guerrero, en las series de televisión, en las películas que ha visto, en los amores que tiene, en cómo se van solos a no sé dónde. No, así no vivían los templarios, así no vivían los templarios. Toda esta imagen romántica de las leyendas, del santo grial, de los secretos templarios, de los tesoros enterrados, son leyendas que surgen en el siglo XIX durante el romanticismo, pero que son tan potentes porque a los seres humanos nos gustan mucho las leyendas.
nos encantan. Mm. Y entonces, porque forma parte de la constitución del ser humano, de la imaginación. Somos seres muy imaginativos. Entonces, al ser humano, más que la razón, nos mueve la imagen, nos mueve la película, las películas de la vida, aquello que es legendario, ¿no? Entonces, el imaginario colectivo respecto a los templarios se nutre muy fácilmente con las leyendas. ¿Por qué? Pues porque son mitos, son imágenes muy potentes y entonces el ser humano se queda con eso. ¿Por qué? Porque te satisface la heroicidad, te satisface esa imagen superior. ¿Cuál es la puñeta? Que cuando te vas a la historia real, a la documentación real, pues no es tanto así, no es tanto así. Entonces, quizá en la novela, por ejemplo, todos los personajes que salen son reales, los lugares que se mencionan de todos los reinos hispánicos. La novela está ambientada justo cuando va a caer la Orden del Temple, en la decadencia de la Orden del Temple, a principios del siglo XIV, en 1307. Entonces, ¿por qué quise ambientarla en España? Porque precisamente yo creo que la historia de los templarios en España es bastante más desconocida. Conocemos mucho, un poco por todas las series, las películas, por lo que son las grandes cruzadas, ¿no? Las grandes cruzadas a Jerusalén, pero quizá la orden templaria en España es bastante más desconocida. Y quizá fue de las más ejemplares al final, porque fue la única que se resistió a toda aquella debacle, ¿no? La única que intentó enfrentarse a todas las mentiras que el rey de Francia, Felipe IV, extendió, como se extienden hoy los bulos, pues se extendió como un bulo por todo Occidente, ¿no? ¿Y qué más te quería decir de esto? El templario. En la novela es verdad que los hechos que suceden son reales, los personajes son reales, pero aunque está muy bien ambientada históricamente, lo que es la historia, la vida del templario y toda la aventura que sucede a lo largo de la novela ya es inventado. Esto Vale. es una novela, está ambientada históricamente, pero lo que es la historia sirve eh, para la aventura del personaje, no al revés, no al revés. Entonces, ¿qué es lo bueno de la novela en relación con el temple? Pues que se dice realmente cómo vivía un templario. Un templario, antes que guerrero, es monje. Esto lo obviamos siempre. Es decir, y como monje, sometido a una de las órdenes religiosas más estrictas de la Edad Media, que fue la que promulgó Claraval y que es la que va a dar lugar a la orden del Cister, que es una de las más estrictas y de las más severas. El templario es ante todo monje, es decir, es ordenado como monje y está sometido a la pobreza, a la humildad y a la castidad y a una vida en común. Hablábamos antes de los cuarteles de la Guardia Civil, pues un poco así. O sea, se vivía dentro de los castillos o dentro de las encomiendas y los templarios no iban ni hacían lo que les daba la gana. Es decir, ni siquiera tenían autorización para salir solos a caballo. Necesitaban la autorización del comendador y una orden expresa para trasladarse de un lado a otro. Quiero decir que toda esta leyenda templaria probablemente claro que existieron esas guerras. En la novela también hay alguna que otra batalla legendaria, como la torre sangrienta del castillo de Sere-Ekytun, que es el actual Jerez de los Caballeros, ¿no? Y otras. Pero lo importante es que las personas, el lector, que se meta de lleno en la última guardia, puede experimentar ese viaje histórico a lo largo de todos los reinos peninsulares. Va a recorrer el reino de Aragón por los castillos templarios, al reino de Castillo por los castillos templarios y calatravos, y va a acabar también en el reino de Portugal. Y el lector podría hoy día hacer ese mismo recorrido, podría visitar esos castillos porque se describen tal cual son. Y podría informarse incluso de los personajes que salen en la novela que fueron reales y que existieron.
sí es verdad que las personalidades y lo que hacen estos personajes en las novelas no es histórico. Mm, Por eso es una novela, ¿sabes? claro. ¿Cómo, Y cómo era el día a día de un templario? O sea, ¿era un monje? ¿Estaba el monje? Eh, exactamente, el día a día de un templario es la el día a leyenda, la día de un leyenda, no sé monje. si es leyenda o no, Paco, Ujú. pero los templarios son el ejército de la iglesia. Sí, el ejército de Dios, son el ejército de Dios. Sí. Dios. Quizá han sido los únicos en toda la historia, los únicos monjes guerreros en toda la historia. Es decir, a lo largo de toda la historia, en todas las civilizaciones, los guerreros son guerreros y los monjes son monjes. Bueno, pues en el temple son monjes templarios, los guerreros de Dios. Y el día a día de un templario era exactamente como el de un monje. O sea, estaban las horas canónicas, ¿sabes? Se levantaban prontísimo al amanecer y tenían que hacer muchos rezos a lo largo del día. Tenían que parar, pues ya te digo, al amanecer, al mediodía, a la hora de comer, antes del atardecer, antes del anochecer y después las completas antes de dormir. Dormían 5 horas, se despertaban, volvían a dormir 1 hora. O sea, esto era así día a día y era inexcusable, salvo que estuviese enfermo o herido. Y cuando se estaba en campaña, en batallas, también había que hacer esos retos. Eh, entonces, ¿por qué en las películas esto no se ve? Porque te cargas la película, quiero decir, te cargas la película. Ya, Entonces, eh, ¿qué disciplina castrense hacía esta gente? ¿Entrenaban? ¿Cómo entrenaban? ¿Quién los formaba? O sea, pues sí, pues por ejemplo, en lo que es la orden religiosa de Fernando de Claraval, es exactamente igual. Lo que pasa es que las horas que los monjes dedican al huerto, a cultivar y demás, pues en el caso de los templarios se dedica a entrenarse con espadas, con caballos, para la guerra, etcétera, ¿sabes? Entonces, la diferencia de la vida interna de un monasterio a la vida interna de un castillo templario, la diferencia es que mientras estos de aquí cultivan el huerto y hacen un poco las labores propias de un monasterio, estos otros de aquí lo que hacen es entrenarse para la guerra en esas horas libres, ¿no? ¿Quiénes les entrenan? Pues los propios sargentos templarios, ¿no? Cuando hablamos de templario también tenemos que tener en cuenta que caballeros templarios eran los mínimos, es decir, eran los menos, quiero decir. El caballero templario eran muy pocos, muy pocos. En realidad, lo que nutría el gran ejército templario eran los sargentos, que vestían de hábito gris, con la misma cruz, y el resto pues eran soldados rasos, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, templarios, aquellos de la capa blanca con tal, eran los menos, eran los caballeros templarios y ya te digo, por ejemplo, los castillos españoles, sobre todo en los castillos templarios españoles, como en Monzón, que se menciona, o como en Sere Equiton, perdón, voy a silenciar esto que me están entrando unos mensajes. Ya. Y se me ha ido el hilo. si estamos hablando Ah, de sí, los claro, sargentos. pues te estaba diciendo, pues efectivamente, de todo el personal que estaba en esos castillos, pues caballeros templarios eran 2 o 3 máximo. El comendador y quizá 2 o 3 más. El resto eran sargentos templarios en su mayoría, ¿vale? Con lo cual, esto también es un detalle que normalmente se obvia en las series, en las películas y Claro, demás, ¿no? Y entonces, también es muy importante saber la labor de las encomiendas en aquella época, ¿no? En los reinos cristianos. Eh, Facilitaba mucho la vida. Allá donde había una encomienda templaria, la gente estaba encantada con los templarios. Defendía, de hecho, cuando espera, que se me ha olvidado. Cuando Jaime II de Aragón y Fernando IV de Castilla
dan finalmente las órdenes de acabar con los castillos templarios. Es algo que el lector le puede encantar cómo llegamos a ese extremo. Pues cuando dan esa orden, si esos castillos resisten tanto en España, sobre todo Monzón, que fue ejemplar en Aragón, es gracias al apoyo de toda la gente de los pueblos de la encomienda. Es la gente la que defiende los castillos templarios. ¿Por qué? Porque donde estaban los templarios se vivía mejor, había bastante más progreso y la gente tenía más libertad. No olvidemos que estamos hablando de la Edad Media, de una época donde la jerarquía social era absolutamente anquilosada, ¿no? Entonces, la gente prefería estar bajo la influencia de los templarios que bajo la influencia de un gran señor feudal. Porque el gran señor feudal suele ser un déspota, ¿sabes? Y sin embargo, donde están los templarios siempre generan riqueza, generan riqueza. Otro aspecto de la leyenda es que dice, pero bueno, ¿cómo vivían los templarios? Pero si era la banca mundial, fue la primera idea de banca mundial en aquella época, ¿no? Son los que crean realmente lo que es la garantía bancaria, ¿no? A lo largo de todo el Mediterráneo. Pero, ¿cómo pudieron tener tanto poder? ¿Cómo eran tan ricos? Porque eran riquísimos. Pero esto, ¿cómo se combina? Pues no decíamos que los templarios hacían voto de pobreza. Efectivamente, es que una cosa es el estamento templario, lo que es, digamos, el gran ministerio templario que está en París y es el que recibe todas esas riquezas, y otra cosa es cómo viven los templarios de verdad. Los templarios de verdad viven realmente en la pobreza, en la pobreza. Es decir, no les falta de nada, no les falta de nada, es decir, tienen sus horas de comida, sus horas de almuerzo, sus ayunos, su ropa, no les falta de nada, pero no les sobra de nada. Son vidas absolutamente austeras las que se llevan dentro del día a día de los castillos templarios. Entonces, yo invito a la gente que lo lea. Si es verdad, lo advierto, si es verdad que se da el fondo de la novela, como os digo, no es simplemente histórico, aunque también es histórica, como estáis pudiendo deducir de esta conversación, pero el fondo de la novela tiene una orientación muy distinta. El fondo de la novela va a terminar con una relación de amor que va a surgir en ese ambiente, ¿vale? Y, y es una historia muy bonita, no quiero decir nada más, es una historia muy bonita, es una historia muy bonita, no quiero decir nada más, pero, pero sí es verdad que va a haber una relación homosexual entendida como podría haberse entendido dentro de los cánones de aquella época, no de la época actual, ¿de acuerdo? Y esto es lo que puedo decirte, pero desde luego la época templaria y los templarios en sí, yo creo que nos ofrecen también esa ejemplaridad de la que hablábamos, ¿no? Que es las virtudes personales, ¿no? De la responsabilidad, de la fraternidad, que es algo que nos falta mucho, y de la conciencia de que los hombres no somos islas, no somos seres autónomos, independientes, que podemos hacer lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Las personas somos seres sociales y hay unas normativas sociales que debemos cumplir por el bien de todos, por el bien de todos. Y las virtudes, yo creo que una vida con virtudes es una vida pensando en los demás y pensando en el bien común siempre, ¿no? Y en el progreso de todo. Yo creo que no se trata tanto de que progresen solo unas élites, de que le vaya bien a una parte determinada de un país, sea España, sea cual sea, hablo ya a nivel general, ¿no? Yo creo que el verdadero progreso es cuando la mayoría de las personas tienen la posibilidad de, de vivir mejor. Y para eso necesitamos algunas cosas básicas en los estados actuales, ¿no? Que son, como te decía, sobre todo una educación pública
de Ya. calidad, en la que vuelva a exigirse un poco el esfuerzo, el sacrificio, los exámenes, la exigencia, las clases, el dictado, el libro de texto. Todo esto parece que suena muy antiguo y parece que estamos hablando de educaciones franquistas o decimonónicas. No, no se trata de eso. Se trata de combinar lo mejor de las pedagogías actuales con lo que está demostrado que tradicionalmente ha funcionado en la enseñanza pública. Actualmente, la deficiencia de la educación pública en España es patente, no lo digo yo. Hay asociaciones como Epísteme, a los que sigo y que están, por cierto, en Valencia y Cataluña. Hay un movimiento por parte del profesorado muy importante, como crítica a las pedagogías actuales, en las que apenas se exige nada y todo está volcado en esas políticas identitarias de las que hablabas tú antes, en el que todo está basado en la emoción, en el que todo hay que tratarlo con pinzas, y no es así. La vida es dura y hay que aprender a afrontar. Dice, es que es mejor que todo esté basado en las emociones. No, mire usted, las emociones son muy importantes, por supuesto, pero para saber gestionar las emociones tenemos que tener conocimientos. Así es. O sea, si solo tengo emociones, voy a ser un auténtico memo toda mi vida o una auténtica mema toda mi vida. Es decir, necesito formación, necesito conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tenga las emociones que tenga que tener, sabré gestionarlas. Sabré gestionarlas porque conozco la cultura, conozco la historia, conozco la política, conozco la filosofía. Pero si suprimes de los planes de estudio la filosofía, la historia, la literatura, si suprimes todo eso, estás abocando a la mayoría de los niños en este país, a la mayoría de los estudiantes de este país, los estás abocando al fracaso. Y no van a poder competir el día de mañana en un mercado laboral muy exigente. ¿Por qué no van a poder competir? Pues porque la educación privada, a la que tienen acceso solo las personas que tienen dinero, ahí es donde va a haber una educación exigente y les van a imponer un nivel de formación muy alto para que sean competitivos el día de mañana. Si esa oportunidad se la quitas a la gente que no tiene recursos, que es la mayoría de la gente en este país, no olvidemos de que en el último informe de la Comisión Europea tenemos un 35% de pobreza infantil. No lo dice ningún idiota, lo dice la Comisión Económica Europea en el último informe. Señores, quiero repetir el dato. 35% de pobreza infantil en España. Salgan ustedes de sus barrios y sepan que más de 1 de cada 3 niños con los que se cruzan, no en sus barrios, no en sus barrios donde viven ustedes muy bien y tienen de todo y tienen. No, salgan a otros sitios, salgan a los extrarradios, salgan a los ambientes rurales, salgan a otras zonas. Pues 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza infantil. Y el 26% de la población española, lo dice también el informe, está al borde de la pobreza. Señores, estamos hablando del 26% de la población española. Esto es un problema social. Y se lo digo al gobierno, se lo digo al presidente del gobierno y se lo digo a los presidentes de todas las comunidades autónomas. Estos son problemas reales, que son los que nos deben preocupar, no si fulanito o fulanita dice tal cosa o aquella viste de Ya. tal forma o este está gordo o aquel es Sí, pero maricón ya, o pero aquel es estas transexual. cosas son las que distraen de la realidad. Pues exactamente, la realidad es esa. La realidad es lo que te digo, recuperar una educación pública de calidad, recuperar una justicia independiente y ejemplar, una sanidad pública igual para todo el Estado, que ningún español tenga ninguna diferencia de trato, esté donde esté. Uf, ¿Por qué? Porque es así, porque eso es la democracia claro, y sí. porque lo garantiza la Constitución. Y aquí no estoy siendo extremista, estoy siendo constitucionalista y demócrata. Es lo único que estoy diciendo. Irracional. Hay Oye, que falta un poco de racionalidad. Sí, Paco, que te bueno, me vas. Escúchame. sí, Eh, que me voy. mira,
como, como guardia, con tu carrera profesional, con tus Sí. estudios de criminología, de historia, filosofía y tal, eh, ¿cómo ves el cambio social, el aumento de delincuencia, la falta de valores? Porque, claro, desde tus inicios en los años 80, por ejemplo, a ahora, o sea, ¿cómo ves al cliente ciudadano, cómo trata la autoridad? O sea, ¿cómo ves estos aumentos que se disparan todas las estadísticas? Eh, Vamos a ver, en todas las épocas de la historia, en todas, siempre ha habido cambios históricos, cambios de paradigma. Hay cambios de paradigma en los que se producen todo este tipo de distorsiones y que nos parecen que son muy distintas cuando las comparas época de los años 80 a época actual, ¿no? Claro, si hacemos estas comparaciones decimos, joroba, pues cómo han cambiado los datos, cómo ha cambiado todo y por qué. Pues porque probablemente no se pueda comparar. Probablemente lo que debemos hacer de la historia y de otras épocas pasadas es extraer lecciones de qué podemos hacer para mejorar las cosas. Ha habido un cambio cultural tremendo, con lo cual la comparativa es distinta. El cambio político también ha sido brutal, el cambio económico. Es decir, ha habido una evolución social en la que hemos pasado desde una época postindustrial, desde la modernidad, a lo que llamamos ahora posmodernidad, que es la del capitalismo desaforado y con un tipo de pérdida de valores, como tú decías, eh, que nos llevan a considerar esos aumentos de delincuencia que tú dices o de falta de respeto a la autoridad. Pues fíjate, yo creo que no se trata de una cuestión coercitiva, se trata de una cuestión educacional y de una cuestión ejemplar. Desde mi punto de vista, el hecho de que decimos, cuando has dicho cliente ciudadano, yo creo que no, yo creo que yo lo dejaría en ciudadano y si me apuras lo dejaría incluso en conciudadano, porque todos somos conciudadanos, incluso aquellos que nos dedicamos a, profesionalmente a una labor social, entendida desde un punto de vista desde de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cualquier otra. Pero estos aumentos de la delincuencia, a veces es muy fácil decir, bueno, pues están directamente relacionados con la inmigración, o no. También es muy fácil decir, estos aumentos de falta de autoridad está muy relacionado con la dejación de la autoridad o la dejación de la aplicación del derecho, ¿no? Esto es lo que percibe el ciudadano. Pero esto requiere un análisis más complejo, más intenso, porque no es tan fácil, las cosas no están fáciles. Probablemente la inmigración sea solo un factor más, porque quiero decir, evidentemente, si hay más población migrante, en el número total de delitos va a haber más inmigrantes implicados. Eso es de cajón, quiero decir, es una cuestión lógica. En cuanto a la falta de respeto a la autoridad, pues aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué ha habido esa pérdida de falta de respeto a la autoridad? Pues un poco, yo creo que tiene que ver con la anomia social. ¿Qué es la anomia social? Pues que los ciudadanos pierdan, pierdan, pierden la confianza en las instituciones y no olvidemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cualquier persona que se dedique también al voluntariado forma parte también de las instituciones, formamos parte de las instituciones. Entonces, si la gente, el ciudadano, tiene esa anomia, esa desconfianza hacia el político, esa desconfianza hacia las instituciones sociales, esa desconfianza hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
¿qué hacemos? Porque es culpa de los ciudadanos. Porque hay esta falta de respeto. ¿De dónde proviene esto? Pues, señores, aquí no cabe otra que hacer una profunda crítica política, social e institucional. Algo está O sea, al fallando. final esto es una consecuencia de la percepción global social que tiene el ciudadano, aplicada a, en este caso, a la gente de uniforme, que dice, hombre, pues si de arriba a mí no me están ayudando, pues ¿cómo voy a portarme yo bien o cómo voy a respetar yo a esta gente que es parte del Pues Estado? a ver, pues, quiero decir, tanto filosófica como psicológicamente hay una implicación en ese sentido. Es decir, Mm, la gente no se para a hacer la reflexión que tú has hecho, pero de manera inconsciente, de manera subconsciente, es lo que percibe, es mm, lo que percibe. Entonces, dices, bueno, y desde mi punto de vista, desde mi labor como profesional, ¿qué es lo que hago entonces? Pues yo diría que lo que cabe hacer es precisamente dar ejemplo. Cada uno de nosotros. ¿Qué decías tú? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos los ciudadanos con la política? ¿Qué hacemos cuando decíamos, qué hacemos el ciudadano con la política? Narices, exigir que tengamos mejores políticos. Ah, pero no vamos a conseguir nada. O sea, tú y yo solos no, pero muchos y muchos y muchos sí lo conseguimos. Y dices, ¿y qué consigues tú como profesional, como guardia civil, como policía, eh, como chancha, como mozo de escuadra? ¿Qué consigues tú haciéndolo por ti solo, dar ejemplaridad y siendo ético? Consigues muchísimo. Consigues que cualquier ciudadano que se acerque a ti tenga la percepción de que está ante un profesional íntegro. ¿Qué sucede? ¿Que todos somos íntegros en estos colectivos? Claro que no, no lo claro que no, somos. hay de todo. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si el ciudadano tiene la mala coincidencia de encontrar con una persona que no tiene integridad y que no tiene una conciencia profesional, ética, firme, y que sea capaz de despertar ese respeto en el ciudadano, que más que respeto, el ciudadano debe admirar la labor de un profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ciudadano debe admirar eso y debe valorar eso, porque es la valoración lo que conlleva el respeto, no es al revés. No es exigir respeto porque sí. ¿Por qué te voy a tener No, no, el respeto respeto si se no gana. eres? ¿Por qué te voy a tener respeto si no eres ejemplar? Claro, no, no, el respeto se tiene que ganar. Sé ejemplar y te respeto. Si Mm, no, no. Pero esto no pasa solo con cada uno de nosotros. Vuelvo a repetirlo, esto se extiende a todas las instituciones, a cómo te trata un funcionario. Es decir, si tú estás en cualquier dependencia de una institución, estás haciendo tu turno como todo el mundo y ves que llega alguien por detrás y la atienden antes. ¿Quién no ha sido testigo de esto? Todos hemos sido testigos de esto en alguna ocasión, en algún momento. Bueno, nadie dice nada, o a lo mejor alguien dice algo, pero a nivel, esa percepción, esa imagen que se te ha quedado, mm, es suficiente como para que pierdas el respeto a la institución. Fíjate que te he puesto un ejemplo nimio, nimio. ¿Cuál es el otro? Pues que yo como profesional, si sé que puedo, puedo obtener esto de mejor forma que un ciudadano normal, precisamente por tal, también estoy haciendo un abuso. También lo estoy, y eso es así, o sea, no tiene vuelta de hoja. mm. No nos gusta escucharlo, pero no tiene vuelta de hoja. Entonces, vuelvo a decirlo, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para recuperar esa confianza? Pues ser ejemplares, ser íntegros, ser honestos, y cuando no podemos o no sabemos hacer algo, reconocerlo, no sé hacerlo y pedir ayuda. Porque como te he dicho antes, ninguno de nosotros somos héroes individuales. Eso es un poco el cuento. Sí. ¿Sabes? El, el, No, al final hay que hacer las cosas en común. Y es verdad que si cuentas con personas ejemplares, eso es un factor muy importante, porque va a ser quien influya en los demás. Pero si la persona que está a la cabeza de un Estado, de un gobierno,
de una comunidad, de un cuerpo policial, de un cuerpo de la Guardia Civil, si la persona que está a cargo, bien sea porque es un mando, porque tiene, porque tiene porque ha sido elegido políticamente, porque ha sido elegido a dedo, por lo que tú quieras, pero que ejerce el mando sobre ese otro colectivo de personas, si esa persona no es ejemplar, señores, la cosa no va a ir bien. No. No podemos exigir luego, no podemos exigir, no, no podemos esperar luego que los ciudadanos, que el resto de la sociedad diga, jo, es que no hay respeto, es que... Mira, con lo que hablabas antes tú de tu otro ensayo de movimiento woke y tal, Sí, mira, enlazando con esto de la criminalidad, yo tengo la percepción de que cada reforma, cada reforma legislativa descriminaliza. O sea, no hay reformas que endurezcan, no hay reformas que... O sea, cada reforma del Código Penal, que recuerdo yo desde que estoy en esto, va despenalizando, va descriminalizando. Eh, ¿Todo esto crees que viene dentro del movimiento woke? De que hay que del buenismo, de que no hay que ser duro con el malo, o sea, libertad. ¿Crees que todo esto va enlazado? a ver, forma parte un poco de todo, porque tanto en el derecho, en la filosofía del derecho, también hay corrientes muy contrarias. Es decir, están las corrientes que son más punitivas, aquellas corrientes que lo son menos, y aquellas corrientes que optan por una concepción mucho más humanista de la aplicación de la ley, de la penalidad. Entonces, fíjate, yo creo que el Código Español, el derecho español, es uno de los más garantistas, es uno de los más garantistas de toda Europa. Y bueno, esto puede dar al ciudadano la sensación de que hay mucha impunidad, sobre todo en los delitos menores, que son los que más afectan al ciudadano. Hablo de los robos, de los hurtos, del insulto, quiero decir, aquello que más afecta a la convivencia ciudadana en el día a día, ¿no? Porque luego tenemos los grandes delitos que son los delitos de guante blanco y probablemente esos son los que menos ejemplares son y en los que la gente encima se da cuenta de que cuanto peor y más graves son las cosas que hacen muchas personas, peores, o sea, mejores tratamientos judiciales y penales tienen, ¿no? Así Por es. eso hablaba, por eso hablaba antes de la ejemplaridad de la justicia y de la independencia de la justicia. En cuanto a la criminalidad, pues las estadísticas tenemos que observarlas y estudiarlas siempre con un poco de cuidado, en el sentido de que tenemos que saber cómo se hacen esas estadísticas y qué se está teniendo en cuenta. Con esto quiero decir que cuando se cambian los criterios de análisis en las estadísticas criminológicas o en cualquier otra estadística social, tiene que ver mucho con qué criterios estamos utilizando para extraer esas estadísticas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que saber qué estamos midiendo y para qué lo estamos midiendo. ¿Por qué? Porque una misma estadística, si la quieres utilizar para una cosa o la quieres utilizar para otra, puedes hacerlo exactamente con los mismos datos. Simplemente tienes que variar el criterio de extracción de esos datos y te Claro, van a tú servir para lo que tú lo quieres cocinas a tu utilizar. interés, claro. Exactamente, exactamente. Entonces, lo importante en esto es cómo percibe la seguridad ciudadana el, el ciudadano medio, es decir, la gente normal y corriente. Eso es lo que tiene que preocupar al político. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el poder legislativo el que hace la legislación, el poder ejecutivo el que ejecuta esas leyes y la independencia del poder judicial para aplicar el derecho que se ha aprobado en las Cortes, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con el Código Penal español? Pues, a ver, ha sufrido muchas modificaciones y en la última redacción, hace mucho que estudié Derecho, yo creo que era del 2003, más o menos, o del 2010, la última redacción que había. Es verdad que hay tipos penales que siguen siendo muy confusos, porque a veces el derecho va un poco a trasmano de la sociedad. ¿Qué quiero decir? Pues que van surgiendo nuevos tipos delictivos que no estaban recogidos en el Código Penal. ¿Por qué? Porque surgen nuevos delitos. Todos aquellos relacionados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, son nuevos delitos que no están contemplados. Entonces, hay que rehacer y añadir tipos en muchos de los artículos penales, pues para ir un poco adecuando el derecho al avance de la sociedad. El derecho, al fin y al cabo, es un poco ir regulando y normativizando todo aquello que socialmente va evolucionando también. Quiero decir, no son cuerpos rígidos, ¿no? No son cuerpos rígidos. ¿Y qué haría yo? ¿Qué haría yo? Que yo creo que es lo que tú dices al fin y al cabo de tu pregunta. ¿Qué haría yo? ¿Endurecería la ley? Creo que no es la salida. ¿Dulcificaría todavía más los tipos penales? Creo que tampoco es la salida. Dice, entonces, ¿qué narices harías? Dime algo, ¿no? Dime algo. Pues yo creo que lo que haría es educación, otra vez, educación. Y, y yo creo que con aplicar el Código Penal tal y como está actualmente, es más que suficiente. No, no, con aplicarlo como Es está que yo estoy totalmente de actualmente, acuerdo porque es es más que que, como el Código Penal, al final el juez lo que hace es interpretar. Y con el mismo Código Penal, diferente juez lo interpreta de una manera o de otra. O sea, y hay muchas veces que la gente me dice, no, pero es que claro, esto, digo, no, no, si es que esto está legislado y esto está regulado y esto dice que esto. Lo que pasa que después su señoría tiene que decir, interpretar que eso es así y Fíjate, yo creo que hay un problema, es que yo creo que el ciudadano a veces dice, joroba, yo hago cualquier infracción y enseguida me multan. Yo mm, hago cualquier cosa que no me parece que sea muy grave y en cuanto me descuido ya tengo una sanción, ya tengo, mm, ¿sabes? Ya me están requiriendo Hacienda las multas, me están embargando, Y sin embargo, a cierto tipo de gente que parece que no tiene nada que perder, que son unos sinvergüenzas, que mm, ocupan, que se saltan la ley a la torera y están todo el santo rato en la calle con muchas detenciones, con muchos. Entonces, esto le crea mucha incertidumbre al ciudadano. Le crea mucha incertidumbre al ciudadano. Y es lógico que así sea, que es muy difícil explicarle a una persona que te dice, pero, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la delincuencia? ¿Cómo puede haber tantos delincuentes que roban, o incluso delincuencia? Hace poco me contaba una persona que unos carteristas a los que afeó su conducta de que estaban, era un ciudadano que vio como un carterista estaba robando la cartera a una señora o a un señor, y este ciudadano afeó la conducta a estas carteristas, que eran unas carteristas de estos grupos rumanos que mm. están muy especializados en ir juntos y demás, y eran tres, cuatro señoras rumanas. Entonces, las señoras amenazaron al ciudadano con llamar a la policía. O sea, al revés. Es decir, en Sí, lugar sí. de que el ciudadano amenace con llamar a la policía para que eviten ese hurto o ese robo, un hurto porque no emplean violencia, evidentemente, son este grupo el que le dice al ciudadano que no se meta con ellas, que no las insulte, porque llaman a la policía, porque se están sintiendo amenazadas. Esto es algo muy woke también, muy identitario. Mm, Quiero decir, es un poco como si los papeles se hubiesen cambiado, ¿no? claro. Y estuviéramos un poco interpretando la vida al revés. Pero bueno, esta sensación y esta incertidumbre social, yo creo que también radica en una complejidad sociocultural que es el momento actual que estamos viviendo, que es un momento actual de cambios muy rápidos a todos los niveles
y el ciudadano pues no nos da tiempo a asumir la cantidad de cambios sociales, tecnológicos que están sucediendo, ¿no? Que la gente se queda un poco despistada. Entonces, cuando tratemos, yo aconsejo, cuando tratemos de la delincuencia, de la criminalidad, de la educación, de la política, vuelvo a decir siempre lo mismo, que son temas complejos, multifactoriales y que no son sencillos de analizar. Y si nos centramos solo en un pequeño detalle, decimos, hay mucha criminalidad y hay que endurecer las leyes porque sí, esto es muy fácil, pero esto es muy demagógico. Las sociedades son un tejido delicado y complejo. Entonces, antes de empezar a ser impositivos, vamos a empezar a ser ejemplares. Vamos a empezar a ser ejemplares desde la política, desde cada uno de los políticos. Vamos a empezar a ser ejemplares en las instituciones, como he dicho antes, y vamos a empezar a ser ejemplares cada uno de nosotros. Ahí está el cambio y ahí está la convivencia y ahí está el que se retomen la justicia y el equilibrio social. Porque ahora mismo yo creo que estamos bastante desequilibrados en todos los sentidos. Así es, así es. Eh, ¿Tendría cabida hoy en en algún tipo de cuerpo una mentalidad o un guerrero templario? Sí, vamos, no solo tendría cabida, sino que sería más que aconsejable. Pero fíjate, ya no te digo de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino como un concepto filosófico social. Date cuenta que al fin y al cabo el carácter templario y las virtudes templarias eh, no tienen tanto que ver con una religión o, o con una idea política, sino con una idea filosófica de vida. Es una idea que proviene de los grandes filósofos griegos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando después por todas las escuelas griegas, como los estoicos, Epicuro y demás. Son principios de vida que se basan precisamente en la virtud de la sencillez de vida, en intentar ser honestos. No es algo que sea fácil. Las circunstancias a las que nos somete la vida son muy difíciles muchas veces. Entonces, en esa dificultad de vida, la norma templaria, que no es más que la norma de la virtud, es pues intentar ser lo mejor personas posibles y tomar las mejores decisiones posibles en cada una de esas circunstancias. Muchas veces no vamos a acertar, pero quizá si controlamos un poco la ambición personal, sé que esto suena un poco raro, pero es verdad, es verdad. A veces la ambición nos pasa, la soberbia nos pasa y al fin y al cabo el carácter templario, que es un poco esa sencillez, esa templanza, esa fortaleza. No olvidemos las cuatro virtudes que son las virtudes clásicas y que son las virtudes del templario y que yo creo que también están muy, muy claras en la inspiración de la cartilla del Guardia Civil, desde que se fundó la Guardia Civil, están muy claras. Y es un poco la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. O sea, tú fíjate, dices tú que si esas virtudes serían buenas y tendrían cabida hoy día en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tendrían cabida en cada uno de nosotros. Imagínate si potenciáramos la prudencia, si potenciáramos la fortaleza personal, si potenciáramos la justicia y la templanza. Todo esto no es más que el adquirir criterio, el adquirir independencia de criterio, el saber valorar lo que está sucediendo a tu alrededor y tomar la mejor decisión posible. A veces esto no es fácil, lo hemos dicho siempre. A mí me gusta mucho la filosofía de Aristóteles porque es la ética de la virtud y es una ética que se aprende. Uno es virtuoso porque decide serlo. Tú tienes fortaleza, templanza, justicia, y cualquier otro valor personal porque lo decides. Y, "Hala, ya está, voy a ser justo y ya está". Ya está. No, No. no es así. No, no, no. Eso se aprende con la experiencia y eso se aprende equivocándose mucho y eso aprende mejorando, mejorando día a día
en el proceso de madurez, que es llegar a ser un individuo adulto, ¿no? Un hombre adulto, una mujer adulta. Se aprende a lo largo de la vida. La virtud, la virtud es un ejercicio. Entonces, no solo es válida para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es válida para los políticos, es válida para un presidente del gobierno, es válida para un presidente de una comunidad autónoma, es válida para un jefe de policía local y es válida para un alcalde de un ayuntamiento. Y es muy válida para cualquiera de nosotros. ¿No está el honor ahí dentro? O sea, yo creo que el honor, había una cosa muy graciosa antiguamente, no sé si seguirá existiendo, pero cuando cumplimentaban la cartilla para el ingreso en el servicio militar, en la famosa mili, había una casilla que ponía honor. Mm. Entonces, siempre se anotaba lo mismo, se le supone. Era así, siempre honor. Hacía check y se ponía, se le supone. Esto viene de casa ya. El honor tiene que venir. No, 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 claro que se le supone. No, 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 no es que venga de casa. No, no. ¿Por qué se le supone el honor? Porque tiene que demostrarlo. Yo no soy honorable, o tú. Yo no tengo honor porque diga, yo tengo mucho honor. No desde el momento que dices yo tengo mucho honor, Ya no lo tienes. permíteme que lo dude. Permíteme que lo dude. Entonces, ¿por qué se decía el honor se le supone? Porque tienes que demostrarlo. El honor se demuestra, como se demuestra el criterio, como se demuestra la templanza. A mí, a veces cuando se utilizan todas estas frases altisonantes de psicología positiva o de el estoicismo moderno neoliberal, ¿sabes? Que se ha puesto tan de moda este estoicismo que es... No, señores, no, no es verdad, no es verdad. Uno no tiene fortaleza, templanza, justicia y honor porque lo diga. No. Como decía Aristóteles, eso lo vas a ir demostrando día a día en cada circunstancia. Y no solo eso. Y no lo vas a demostrar porque tengas público, es decir, porque alguien te esté viendo, sino porque tú mismo, tu propia conciencia, sabes que tienes que actuar así. No por lo que digan, por lo que piensen o por lo que hagan, sino porque tu convencimiento sabe que esa es la mejor opción, guste o no guste a los demás. Esa es la mejor opción. Y esto es lo que te puedo decir del honor, que el honor no se tiene, el honor se demuestra, como todo en esta vida. ¿Cómo puede uno impermeabilizarse de me estabas diciendo que desde el ejemplo, o sea, que al final, pues, desde los políticos, desde las instituciones, desde la administración, tienen que dar ejemplo y que este cambio tiene que venir un poco desde arriba hacia abajo, ¿vale? Eh, ¿Cómo la gente de uniforme, la gente que tiene que salir día a día a la calle, puede impermeabilizarse de esto y no caer en la desidia en perder esa ilusión? No sé, yo lo estoy viendo muchas veces, falta de motivación, falta de ilusión en compañeros. ¿Cómo puedes aislarte de todo esto y ser más honesto contigo mismo? Pues precisamente con la conversación que estamos teniendo, que escuchen la conversación que estamos teniendo y estoy seguro que van a adquirir de nuevo ese ánimo que muchas veces perdemos, ese desánimo que nos inunda a veces cuando vemos que las circunstancias nos sobrepasan. ¿Cómo puede uno impermeabilizarse? Es que no hay que impermeabilizarse. Precisamente la fortaleza, como el honor, se demuestra cuando atraviesas por todo eso. No hay que aislarse de eso, no hay que ser impermeable a eso. No se trata de hacer una muralla infrancable de que eso no te afecte. ¿Cómo no te va a afectar? Si eres un ser humano, eres un individuo que estás inmerso en un contexto, inmerso en una sociedad, bueno, formas parte de todo ese tinglado. ¿Cómo te vas a aislar de eso? No, no se trata de aislarse. Se trata que desde tus principios, desde tus valores,
ahí, en ese pequeñito, en esa hormiga que eres tú dentro de ese hormiguero, pues esa hormiga lo va a intentar hacer bien. Ese es el ejemplo. Y eso es lo que te mantiene. Dices, bueno, pero eso a veces me voy a derrumbar porque, narices, no es nada sencillo Es que te intentar, llega mucha información intentar por todos serlo. los sitios. Es que te Claro, acribilla la información. ya, pero ese es el exceso de información y el exceso de estímulos al que estamos todos sometidos, no solo los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y precisamente vuelvo a lo mismo, siempre digo lo mismo. Cuando tenemos este exceso de información, este bombardeo de estímulos continuos, solo hay una salida válida, que es haber desarrollado el pensamiento crítico, haber desarrollado el criterio para discernir, para no tomar decisiones, ni decir palabras, ni emitir opiniones de manera impulsiva, porque te vas a equivocar, y más como profesional. Un profesional como nosotros no podemos permitirnos ser impulsivos. O sea, tienes que contar 8 antes de contestar a alguien que realmente te está ofendiendo, porque te está ofendiendo. Entonces, la manera de responderle que te pide el cuerpo es decir, pues te pongo un guantazo y ya está, y acabamos, ¿no? Ya está, se acabó la discusión. Mm, claro, eso no funciona. Es que no es así, además. Entonces, pues sí, es verdad que hay que morderse la lengua, hay que respirar profundo, hay que anclarse a tus convicciones y responder con ejemplaridad. Y cuando alguien agresivo, te lo digo por experiencia, te lo digo por mucha experiencia. A mí, por ejemplo, en redes sociales, a veces, de verdad, no voy a poner ningún ejemplo, pero a mí me llegan comentarios realmente soeces y realmente agresivos y en algún caso incluso inadmisibles. Podría borrarlos. A mí no me cuesta ningún trabajo. Sí, sí, borro y pues no los borro. Me tomo la molestia de contestar a esas personas desde mis convicciones. Y te lo digo de verdad, os lo digo a todos vosotros. En la mayoría de los casos, lo que obtengo después es una disculpa de esa persona o una, un acercamiento de posturas con esa persona hasta el punto de que muchos y muchas de ellas después valoran enormemente la manera en que les he contestado y que les he hecho recapacitar sobre el insulto o lo que me hubieran dicho al principio. Y esto es válido, Oscar. Esto es válido. Esto es válido. Es lo que te decía antes de la ejemplaridad. Esto es válido. ¿Qué es lo más fácil cuando alguien te insulta o alguien te provoca? Pues responder a esa provocación, a ese insulto. Ya está, es súper fácil. Ya estamos ahí con las polarizaciones, ya estamos dando los guantazos. Pero la vida en sociedad, la que por algo se creó el Estado, por algo tenemos un Estado democrático y de derecho, es para defender los valores democráticos constitucionales del Estado de Derecho. Y si todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo, porque lo estamos, mucho más quienes formamos o hemos formado parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, tenemos una guía muy clara, que es la Constitución española. Es una guía clarísima. Entonces, defendiendo con coherencia esos principios democráticos y constitucionales, estás en la salvaguardia ante cualquier ataque de cualquier signo que recibas. Eh, con tu, con tu experiencia y tu formación, por qué crees que hay un aumento tan creciente del tema de depresiones, suicidios y tal dentro de los, en general de los que formamos parte del servicios de seguridad y emergencia? Pues fíjate, si es verdad, también es un aumento que se observa en las estadísticas de la Guardia Civil, pero fíjate, se observa en general en toda la sociedad. Que es el aumento del suicidio adolescente es alarmante y el
aumento de los suicidios a nivel general en la población también lo es, y máxime en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también los casos de depresión o patologías de salud mental. Pues desde mi punto de vista, ya sabes que analizo las cosas desde la complejidad, desde múltiples factores. Creo que si alguien determina un único factor o una única causalidad a este tipo de problemas, se está equivocando. Y creo que tiene que ver con todo este conjunto de anomia social, que no es la primera vez que sucede en la historia, y es un poco el cambio cultural. Es un cambio cultural y socioeconómico brutal el que estamos experimentando la mayoría de los ciudadanos. Entonces, el- crea mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque perdemos las referencias. Perdemos referencias. Fíjate que durante el siglo XX, pues las normativas de control eran como mucho más estables, quiero decir, la fábrica, el horario, la escuela, el grupo de amigos, tu trabajo fijo, tu casa, era una normatividad, un modelo social que se llamaba el modelo social de la modernidad, el modelo de la industrialización, que daba muchos referentes. El referente de la familia era importante, el referente de las creencias era importante. Entonces, había como una especie de marco social que a la mayoría de la población siempre han existido marginales, siempre han existido delincuentes, siempre han existido, es decir, pero la mayoría de la población pues tenía ese tipo de referentes bastante fijos. ¿Qué pasa en la posmodernidad? Quiere decir, desde finales del siglo XX a lo largo del siglo XXI. Todo esto cambia, todo esto ha cambiado. Quiere decir, el mundo laboral ya no es como era. El mundo laboral es un mundo que está plenamente marcado por la volatilidad, por, condiciones bastante malas, por una desigualdad en las opciones laborales muy marcada, ¿no? Entre los distintos trabajos y entre las distintas especialidades. Sucede lo mismo con el concepto de familia. El concepto de familia tradicional, que era imperante durante el siglo XX, es un concepto que ya no sirve, también se ha vuelto un poco más líquida. Hoy día tenemos modelos de familia muy diferentes, que eran impensables hace 30 años, ¿no? Modelos de familia monoparentales, homosexuales, es decir, de todo tipo, ¿no? Esto es un cambio que también hace que socialmente se pierda esa referencia y parezca que esto es un caos, es que se está hundiendo todo lo que teníamos. A nivel económico pasa exactamente igual. Antes se trataba de un capitalismo productivo. Siempre han existido capitalistas, siempre han existido ricos y pobres, pero en general la población, la clase media, estaba, tenía un poder preponderante a lo largo del siglo XX, precisamente porque era un capitalismo productivo. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Que estamos con un capitalismo absolutamente especulativo. Ya no se trata de crear riqueza, sino de especular. Entonces se forman unas desigualdades sociales enormes entre aquellas personas, normalmente élites, grandes corporaciones internacionales, que acumulan el capital y lo que hacen es especular con él, pero no crean riqueza social, ¿sabes? Entonces se forman núcleos de riqueza impresionante, pero núcleos de pobreza también muy impresionantes. Acuérdate de que hablábamos antes del 35% de los estudiantes españoles que están en pobreza, ¿vale? Fíjate, hemos puesto tres ejemplos. El modelo familiar, puesto el modelo familiar, hemos puesto el modelo económico y vamos a poner también ahora pues, el modelo judicial. ¿Vale? Si te das cuenta, los cuatro modelos están imbricados en la política. Pues la justicia, el modelo judicial que se aplicaba en ese tipo de sociedad era como mucho más estable, mucho más estable. Entonces la gente tenía una percepción de la justicia como que proporcionaba mayor estabilidad a las relaciones sociales, ¿no? Cuando
cambia el concepto de familia, cambia el concepto de creencias, cambia el concepto de capitalismo, cambia el concepto de familia. Dices, algo pasa, algo pasa. Entonces, ¿cuál es el origen, entre otras cosas, de este malestar social? ¿Por qué tenemos este malestar social? Pues precisamente porque el modelo cultural neoliberal preponderante es el modelo del individualismo, el modelo del consumismo sin medida. O sea, todo el mundo quiere consumir lo máximo posible de la mejor forma posible. Hablamos de un modelo neoliberal, no te estoy hablando de un modelo liberal, sino neoliberal, que aboca por el hedonismo personal, el individualismo, por la competencia atroz. Entonces, ¿qué se pierden? Se pierden los valores sociales. Valores sociales que son fundamentalmente aquellos que se adquieren a través del grupo, a través de esa educación pública que te decía antes, que nos haga valorar la sociedad en la que vivimos y que queramos mejorarlas entre todos, ¿no? Y vuelvo a insistir, desde mi punto de vista, yo creo que la mayoría de las depresiones y suicidios vienen dados por este tipo de autoexigencia y por este tipo de saturación personal al que estamos sometidos, no solo como ciudadanos, sino también como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque también tenemos esa anomia, tú decías antes, es que te enfrentas a un mare magnum de incongruencias en todos los sentidos, que te dificultan mucho tu labor profesional, porque dices, narices, es que, vale, sí, legalmente está muy claro, en el papel está muy claro, pero cuando sales fuera, las cosas ya no están tan claras, las cosas son muy confusas, ¿no? Entonces es muy difícil mantener la coherencia. ¿Y esto qué hace? Pues te desestabiliza mucho como persona y como profesional, evidentemente. Y también es verdad que hemos psicologizado y psiquiatrizado a la sociedad. ¿Qué quiero decir? Se ha tomado la moda. La salud mental es importantísimo, esto que quede claro, es importantísimo. Pero también es verdad que corremos un riesgo y es que se ha puesto muy de moda la psicología. Ahora, mira, antes me ha salido la primera y ahora no. Psicologización de la sociedad y psiquiatrización de la sociedad. Además, medicando, o sea, medicando, de hecho, a la infancia, a la adolescencia, es algo realmente atroz. O sea, este sería un tema muy importante para debatir durante horas también, ¿eh? Porque el concepto de salud mental relacionado con lo que es la industria farmacéutica y sí, sí, y las políticas que están haciendo un negocio con todo esto, daría para mucho más. ¿Por qué? Porque se ha llevado también por este modelo sociocultural en el que todo sirve para explotar. O sea, todo se convierte en negocio. La enfermedad se convierte en negocio, Todo. ¿sabes? Todo se convierte en negocio. Entonces, ¿qué Y hay, hacemos y hay- con y hay esto? muchos negocios que son circulares que, Exacto. que Entonces, no nos damos cuenta, pero te das cuenta que este hace que este, y este hace que este, y este hace que este, y este, exactamente, y se exactamente. retroalimentan entre todos. Es un bucle. Entonces, lo que se ha conseguido actualmente es que consideremos que todo es una enfermedad. Estar triste es una enfermedad, tener angustia es una... Es decir, son sentimientos, emociones, que esto no ha supuesto un problema grave social en ninguna época anterior en la historia. Pero ahora sí. ¿Por qué? Porque también se está haciendo una política de la salud mental. Y fíjate que es un tema grave y cuidadoso porque es muy delicado, pero se está creando una victimización en las personas. Lo que hablábamos antes del wokismo y de las políticas identitarias, estamos educando en el victimismo. O sea, hoy día cualquiera se puede sentir víctima de cualquier cosa. Y no hay nada más fácil para una persona que eludir tu responsabilidad y decir, no, 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 no. Culpa de Yo soy aquel. víctima de esto, yo soy víctima de aquello, y Así es. yo ya tengo mi victimización, yo ya quiero mi psicología, yo ya quiero mi psiquiatría, yo ya quiero mi medicación y yo ya quiero alguna ley que me proteja. Señores, así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Entonces, el incremento de los suicidios
y de las patologías como depresiones que mencionabas, creo que son muy complejas y que tienen que ver con el modelo cultural en el que estamos inmersos, con la comercialización de la salud mental y con la comercialización de cada uno de nosotros como individuos, porque nos hemos convertido, aunque no nos demos cuenta, cada uno de nosotros nos hemos convertido en un producto. Así es. Ya no somos seres humanos interdependientes, somos un producto. ¿Y qué hacemos? Pues intentar dejar de ser productos y darnos cuenta de que probablemente este modelo cultural no nos sirve y seguramente, estoy seguro, porque la historia lo enseña y hay una dialéctica de la historia. La dialéctica de la historia es cómo cuando hay un paso de época a otro cambio de época, cómo se van juntando esos paradigmas que van cambiando. Y yo estoy seguro que el paradigma actual, toda esta incertidumbre que tenemos en estos comienzos del siglo XXI, con todos estos puntos que estamos destacando, tanto a nivel de salud mental, a nivel político, a nivel económico, a nivel de educación. Hemos tratado muchísimos temas. Fíjate que llevamos 2 horas hablando y hemos tratado, prácticamente hemos hecho aquí un compendio social de la actualidad en España, ¿no? Y finalmente, yo creo que sí, yo creo que es multifactorial, lo que te he dicho. Este tema es muy importante, el tema del suicidio y de las depresiones, y sería también interesante que más allá de la categorización y de la diagnosis, ¿a qué le llamo categorización y diagnosis? A que tú vas al médico o al psiquiatra o al psicólogo, a donde vayas, y vas a tener un nombre para lo que te pasa seguro, Ya. seguro, porque le hemos puesto nombre a todo. Nos encanta ponerle nombre a todo, porque ya, como sabemos que tenemos un nombre que identifica lo que tenemos, nos quedamos tan a gusto, ¿sabes? Quiero decir que estamos viviendo en un gran teatro del mundo. Es un gran teatro en el que estamos viviendo. Entonces, sería bueno que nos saliésemos un poquito de ese teatro, de esas viñetas personales que son nuestras vidas, nos sentásemos un poquito como espectadores, mirásemos qué es lo que está pasando y nos diésemos cuenta de realmente cuántas cosas podemos cambiar si realmente queremos hacerlo. ¿La historia es cíclica? La historia no es cíclica, la historia es un ciclo de historias. Quiero decir, la historia es evolutiva, es tan evolutiva como lo es el ser humano. Lo que sí que hay es una dialéctica de la historia. Hay momentos históricos que parecen repetirse. De hecho, se dice, parece mentira que no aprendamos de la historia una y otra vez, cometiendo las mismas barbaridades, las mismas guerras y los mismos despropósitos, ¿no? Yo creo que la evolución del proceso civilizatorio del ser humano, desde que empezamos en el Neolítico hasta hoy en día, es una evolución, no es cíclico. Son ciclos evolutivos en los que es indudable que se progresa en todos los niveles y estaremos condenados a repetir errores del pasado. No lo sé. Quizás sí, quizá no, pero seguro que no serán los mismos errores y no tendrán las mismas consecuencias. ¿Cuál es mi esperanza para el futuro? Pues no soy especialmente optimista ni especialmente pesimista. Creo que en nuestra mano está hacer mejores sociedades y ser mejores personas. Creo que está en nuestra mano y creo que podemos conseguirlo, francamente. Háblame de lo que tienes en tu web, mentoría filosófica. Bueno, pues es en lo que estoy centrado actualmente y la mentoría filosófica no es más que intentar aplicar la filosofía al día a día. Muchísimas personas, quizá la mayoría, tengan la idea de que la filosofía es propia de intelectuales, de personas que se dedican íntegramente a la reflexión, de que es un mareo tremendo, ¿no? De estar ahí pensando siempre filosóficamente. Y creo que no, creo que es verdad que la filosofía tiene
ese aspecto teórico, como lo tienen todas las ciencias, pero la filosofía es esencialmente práctica. Y yo lo que intento a través de esta página web es acercar la filosofía, toda la filosofía, desde la filosofía clásica griega hasta los filósofos actuales, y intentar hacer llegar a la gente todos estos principios filosóficos, los valores, las virtudes, cómo enfrentarte a los problemas, cómo superar, quizá un poco lo que decías tú antes de esta anomia social y esta incertidumbre social que tenemos ahora, que hemos explicado que viene un poco de los modelos culturales que han cambiado tanto, pues la filosofía te enseña precisamente lo que hemos estado hablando tú y yo a lo largo de estas 2 horas. La filosofía práctica te enseña a darte cuenta de eso, porque si, para que cambiemos algo en nosotros mismos y en nuestras vidas, primero tienes que darte cuenta de lo que está sucediendo. Y normalmente creemos que todo es yo, yo y yo. Y la filosofía te saca de ti mismo. La filosofía te dice, deja un poco de pensar en ti mismo, salte un poquito fuera y sí, vas a pensar en ti mismo, pero vas a pensar en ti mismo en relación a los demás, en relación a la historia, en relación a ver cómo está influyendo todo el esquema mental que tienes, cómo se ha constituido tus creencias. Cuestiónate todo lo que crees, cuestiona tus principios, no des nada por sentado. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace con filosofía. Y la filosofía es, de verdad te lo digo, la mejor compañera que puedes tener. Es la mejor compañera. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde te lleva a lo que decíamos antes de esa templanza, esa serenidad. Si hay algo que te enseña la filosofía práctica, cuando empiezas a ponerla en práctica en tu vida, a través de ejercicios francamente muy sencillos y de la puesta en práctica de esas virtudes, si hay algo que te aporta, Oscar, te digo en serio, por experiencia propia, es serenidad. ¿Y qué es la serenidad? La serenidad es mantener ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre el éxito y el fracaso, y es el término medio que decía Aristóteles del punto medio, que es donde puede estar la felicidad. Confundimos la felicidad con la alegría, con el placer, con la suerte, con el consumo, con la diversión. Bueno, pues eso es consumo, eso es placer, eso es suerte, eso es diversión, eso es alegría, eso no es felicidad, eso son otras cosas. Eso no es felicidad, eso son otras cosas. Y confundimos la tristeza muchas veces con la pena, la desgracia, yo qué sé, la muerte de un ser querido, es decir, tampoco es la tristeza, eso son cuestiones puntuales. Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues probablemente la felicidad sea ese punto medio, esa serenidad para entender que ni todos esos momentos tan espectaculares son la felicidad en sí, y todos esos momentos tan desgraciados que tenemos son la tristeza más grande que te puede pasar. Entonces, cuando logras equilibrar eso y decir, ni me voy a entusiasmar más de la cuenta cuando las cosas van como yo creo que tienen que ir, porque es una creencia mía, ¿sabes? Ni me voy a penar excesivamente cuando crea que esto que está pasando me afecta de una manera brutal y va a terminar con mi vida. Porque ni es verdad una cosa ni es verdad la otra. Entonces, un poco la felicidad es esa serenidad. Ese punto medio de decir, vamos a ser sensatos y vamos a intentar extraer de esta experiencia, que es los buenos momentos y los malos momentos, las buenas lecciones, porque de los malos momentos se extraen buenas lecciones y de los buenos momentos se extraen malas lecciones. Entonces, quiero decir que esto es un poco llegar a la edad adulta con sensatez y sobre todo poder decir, pues bueno, he intentado ser una persona madura, ¿no? ¿Qué se le llama madurez? Pues un poco a eso, ¿no? A tener una comprensión amplia de la vida y a saber que las cosas no son blancas ni negras,
sino que hay muchos grises, como vistes tú, y como llevo yo este chisme, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y eso es lo que puedo decirte, amigo Sí. mío, que la verdad es que yo creo que estamos teniendo. ¿Tú crees que van a ser capaces de ver todo el programa entero? Alguien alguien igual. Mira, pues A mí, ahora, para a el mí que me haya parece llegado terrible, hasta vamos. aquí, el que haya llegado hasta aquí, Paco, mira, ahora, para finalizar, hemos hablado de muchas cosas. Espera, espera, un Dime, dime, lapsus. dime, dime. Has dicho, quien haya llegado hasta aquí, para finalizar, di lo que quieras porque lo vamos a escuchar tú y yo nada más. Por eso. Hemos hablado de muchas cosas. Seguro que se me ha quedado, no, a mí no. A ti se te ha quedado algo, no sé, para finalizar, no sé, algún tipo de reflexión, algo que quieras aportar a esta charla, algo que no te haya preguntado, algo que haya obviado yo ya o haya pasado por alto. ¿Se te ocurre algo que se te haya quedado ahí? Francamente no. Oscar, así a voz de pronto no se me ocurre nada, porque quieras que no, creo que hemos tratado todos los temas habidos y por haber. Solamente, y para quienes hayan llegado hasta aquí, a todos aquellos que formáis parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cualquier ámbito de la administración, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier cuerpo, a todos aquellos que os dediquéis al voluntariado o a la ayuda social, desde cualquier ámbito también, os animo a ser ejemplares, os animo a tener éticas, os animo a defender la probabilidad, a ser buenos demócratas. Os animo, sobre todo, a que tengáis templanza. Y la templanza se ejerce a que ese honor del que hablábamos, que se nos da por supuesto, podamos demostrarlo. Y a que ayudemos a quienes lo necesiten, a que estemos siempre disponibles cuando las personas estén en riesgo o nos necesiten, a que seamos capaces de poner paz allá donde no la hay, a que seamos capaces de que las personas se sientan seguras a nuestro lado y de ser capaces de acoger a todo el mundo. Y no sé, eso es lo que os digo, que yo creo que es un verdadero honor dar un servicio público a los demás y ser útiles a la sociedad a la que perteneces. Es cierto que hay muchos desengaños, muchas decepciones, de que estamos saturados muchas veces, de que es difícil mantener el equilibrio. De todo eso hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Es cierto, es muy difícil. Pero, pese a eso, os invito a lo que os he dicho, a insistir en ser buenos profesionales, independientemente incluso de quien os lo ordene. No necesitamos ninguna orden para saber que tenemos que ser buenos profesionales. Y eso es todo. La mejor orden que podéis tener es aquella que os dais a vosotros mismos. Un abrazo enorme para todos y para todas. Nada más, hasta aquí hemos llegado.